Yemen se ha vuelto recientemente el epicentro de acciones militares en Medio Oriente. Actualmente, las fuerzas de Arabia Saudita lanzan intensos ataques aéreos sobre bases militares en Yemen. Lo interesante es que hace 2 días los sauditas atacaron a las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos en ese país, quienes anunciaron de inmediato la retirada de sus tropas de Yemen. Y todo esto suena demasiado confuso porque en Yemen también hay fuerzas apoyadas por Irán, que son los hutíes. Tairán es venenoso. En estas imágenes, los cazas de Arabia Saudita atacan un campamento militar en Yemen. Para ser específico y muy breve, en el Yemen, dividido por la guerra, está surgiendo un nuevo conflicto. Las autoridades de la gran y rica en petróleo provincia de Hadramaut, que cuenta con el apoyo de Arabia Saudita, lanzaron el viernes una ofensiva contra las fuerzas del Consejo de Transición del Sur, que está respaldado por los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno de Hadramaut planea recuperar los territorios tomados por separatistas en diciembre. Y en este episodio les propongo que analicemos juntos lo que está sucediendo hoy en Yemen y cómo en esta historia están involucrados 3 países a la vez: Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. ¿Y por qué? En el enfrentamiento actual, el objetivo principal de todas las fuerzas en conflicto es luchar por los territorios que están ocupados por los hutíes. ¿Y por qué? Independientemente de quién gane, si los sauditas o los emiratos, ¿Irán espera la misma humillación que sufrió en Siria? O sea, sus fuerzas proxy simplemente serán aplastadas y destruidas. Me llamo Alexei Pechi. Analicemos juntos esta historia confusa. Les prometo que voy a explicar todo de manera clara, pero antes de que empecemos, les pido que le den like a este episodio y escriban cualquier comentario debajo de este video, porque eso ayuda mucho a que los episodios se difundan en YouTube. Se los voy a agradecer mucho y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Publicamos noticias de último momento en cuanto llegan. Entonces, estos días la guerra volvió a estallar en Yemen. Y voy a empezar un poco desde lejos. El 30 de diciembre de 2025, Arabia Saudita lanzó inesperadamente ataques contra la ciudad portuaria de Al-Mukalla en Yemen. Al principio no estaba nada claro por qué los sauditas atacaban Yemen, ya que antes habían declarado que ya no participaban en la guerra civil de ese país. Y China, les recuerdo, incluso ayudó a Arabia Saudita e Irán a normalizar sus relaciones, precisamente porque ambos países apoyaban a diferentes bandos en la guerra en Yemen. Y de repente aparece información de que el objetivo de los ataques sauditas eran 2 barcos que llegaron desde los Emiratos Árabes Unidos, los cuales entregaron una gran cantidad de armas y vehículos de combate a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita declaró, cito: "Teniendo en cuenta el peligro y la escalada que representa este armamento que amenaza la seguridad y la estabilidad, las fuerzas aéreas de la coalición llevaron a cabo una operación militar limitada dirigida contra las armas y vehículos de combate descargados de los 2 barcos. En el puerto, los militares atacaron de noche para evitar daños colaterales". Inmediatamente después de esto, Riad acusa a los Emiratos Árabes Unidos de la escalada en Yemen. Ellos de inmediato negaron la causa y ese mismo día declararon que las fuerzas militares de los Emiratos Árabes Unidos abandonarían completamente Yemen, pero desde entonces la guerra en Yemen solo ha ido en aumento. Dejaremos claro un punto importante. El Consejo de Transición del Sur, recuerden esta definición, son fuerzas apoyadas por los Emiratos Árabes Unidos. El Consejo de Transición del Sur, Consejo de Transición del Sur. Este mismo Consejo de Transición del Sur declaró hoy que sus oponentes realizaron ataques aéreos contra 2 búnkeres militares, bases y el aeropuerto en la ciudad de Siyun. Según el Consejo de Transición del Sur, en una de estas bases murieron 7 combatientes. Aunque todas las partes afirman evitar la escalada, el conflicto en el sur de Yemen ha entrado en una fase más peligrosa. Los Emiratos anunciaron el viernes que completaron la retirada de sus fuerzas militares de Yemen. La parte del gobierno de Yemen apoyada por Arabia Saudita exigió hace unos días que se retiraran en 24 horas. El gobierno de los Emiratos declaró, cito: "Los Emiratos Árabes Unidos han retirado la presencia de sus fuerzas antiterroristas".
Seguimos abogando por el diálogo, la desescalada y los procesos respaldados por la comunidad internacional como el único camino confiable hacia la paz. Sin embargo, como señalan ahora los especialistas en Yemen, el retiro de las pocas unidades especiales de los Emiratos tendrá poco impacto en la situación, porque el Yemen United People's Socialist no tiene intención de ceder ante sus oponentes ni renunciará a sus planes de restablecer el llamado Yemen del Sur independiente. Por cierto, hablaremos de los hutíes un poco más adelante. Les recuerdo que la guerra civil en Yemen comenzó en general en 2014. Al principio, los hutíes, apoyados por Irán, tomaron gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná. Ya en 2015, una coalición de países árabes, que incluía a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, lanzó una campaña militar contra los hutíes, con la intención de ayudar a las autoridades legítimas de Yemen a recuperar el control de los territorios capturados por los hutíes. Irán apoyaba activamente a los hutíes, pero tras un alto el fuego, la línea del frente se ha mantenido congelada en los últimos años. Pero el asunto es que Arabia Saudita y los Emiratos apoyaban a diferentes grupos de Yemen. Sus objetivos parecían ser los mismos, pero aún así, cada grupo sentía que tenía poder en sus manos. Y ese poder hay que aprovecharlo. Y así, en 2022, con el apoyo de Arabia Saudita, se creó un órgano de poder de coalición llamado Consejo de Liderazgo Presidencial, que incluía a diferentes fuerzas que se oponían a los hutíes. Es decir, fue una unión de todas las fuerzas contra esos mismos hutíes yemeníes. Por fin, parecía haberse reunido en un solo puño a todas las fuerzas opuestas a los hutíes, respaldados por Irán. Pero a los Emiratos Árabes Unidos no les gustó esa situación porque esa coalición fue creada por los sauditas. Y aquí fijamos en nuestra memoria la segunda definición, el Consejo de Liderazgo Presidencial. Ya tenemos el Consejo de Transición del Sur y el Consejo de Liderazgo Presidencial. Al final, probablemente por iniciativa de los Emiratos, esta coalición pronto comenzó a desmoronarse. El Consejo de Transición del Sur es formalmente parte de ella. Tomó el control de un enorme territorio en el sureste de Yemen y proclamó que ahora el poder allí está bajo su protección. Al final, obtuvimos un Yemen dividido ya en 3 zonas de influencia. Una parte del país está controlada por el Consejo de Transición del Sur, apoyado por Emiratos Árabes Unidos. Otra por los hutíes, respaldados por Irán, y el resto por terceros. Esos son los territorios que están bajo el control de ese mismo Consejo Presidencial que es apoyado por Arabia Saudita. El 2 de diciembre de 2025 inició una nueva fase del conflicto. El Consejo de Transición del Sur, cuyo objetivo es la independencia del sur de Yemen, lanzó una ofensiva en el este y ocupó rápidamente grandes territorios. En Hadramaut y Mahra, ricas en petróleo, estas son 2 provincias que juntas ocupan aproximadamente la mitad de todo el territorio de Yemen. Hadramaut limita al norte, en el desierto, con Arabia Saudita y Mahra al este con Omán. Rashad al-Alimi, jefe del Consejo Presidencial apoyado por Arabia Saudita, calificó la ofensiva del Consejo de Transición del Sur como una rebelión y advirtió que sus acciones amenazan con dividir Yemen nuevamente. Aquí surge la pregunta, ¿para qué les sirve todo esto a los Emiratos? ¿Por qué apoyan a fuerzas que solo avivan una nueva guerra en Yemen? Para responder para qué les sirve esto a los Emiratos, hay que mirar el mapa. Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos tienen acceso a puertos en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, pero no tienen acceso a puertos en el Océano Índico. Así que los Emiratos Árabes Unidos, al apoyar a los separatistas del Consejo de Transición del Sur, IPS, quieren en particular asegurarse el acceso a los puertos en la costa del Océano Índico. Están dispuestos a apoyar a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur para que tomen el control de la mayor parte de Yemen y así los Emiratos podrán obtener el control total de los puertos yemeníes. Todo es muy sencillo. Aquí los Emiratos montaron un espectáculo bastante barato al retirar sus tropas de Yemen frente a las cámaras y se veía bonito. Aunque los Emiratos Árabes Unidos retiren a sus militares de Yemen, nada cambiará, pues seguirán apoyando a las fuerzas de IPS. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos realmente no tenían fuerzas serias en Yemen. Desde 2019, ellos han dependido de las fuerzas especiales y principalmente de una red de sus propios grupos proxy directamente en el terreno.
Desde el exterior, la actual fase del conflicto en Yemen se percibe sobre todo como el inicio de una guerra proxy entre Arabia Saudita y los Emiratos. Pero aquellos que conocen bien la situación en Yemen ya esperaban una escalada desde hace tiempo. Precisamente por parte de las fuerzas del sur, sobre todo porque las fuerzas del sur en realidad nunca han ocultado sus planes. Ellos simplemente quieren separar una parte de Yemen y tomarla bajo su control total. De hecho, ellos dicen, escuchen, los hutíes ya separaron y mantienen bajo control una parte desde hace varios años, así que nosotros haremos lo mismo. Pero aquí surge un punto muy importante. Cualquier fuerza que gane en Yemen en el enfrentamiento actual, seguramente después se enfocará en oponerse a los hutíes, quienes son apoyados por Irán, que ahora está muy debilitado. ¿Por qué lo digo? El asunto es que, repito, en diciembre el Consejo de Transición del Sur tomó el control de 2 provincias en el sur del país, que antes eran administradas por el gobierno yemení reconocido internacionalmente. Poco después de tomar estos territorios, el jefe del Consejo de Transición del Sur, Aidarus Qasem Abdulaziz Az-Zubeidi, declaró: hemos tomado estos territorios. Ahora es momento de pasar a la operación contra los hutíes, que mantienen el control del norte del país, incluida la capital, Saná. ¿Podrá Irán ayudar a los hutíes en esta situación? Difícilmente, porque Irán mismo tiene grandes problemas. En general, ahora hay una lucha de hecho entre los sauditas y los emiratíes por el control de Yemen. Por extraño que parezca, aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo, cuídense mucho, hasta luego.